Bueno, vamos a comenzar a hablar de los músculos intrínsecos del miembro torácico, continuando de la clase anterior. Hoy vamos a estudiar la parte que corresponde a los músculos que actúan sobre el carpo y los dedos. Acá tenemos la articulación del carpo, el ángulo de flexión va a estar hacia palmar, al igual que el ángulo de flexión de los dedos. Todo músculo que pase por esta parte palmar va a flexionar carpo y dedos, y todo músculo que pase por esta parte craneal o dorsal, si ya hablamos de la mano, va a flexionar el carpo y, en este caso, si los tendones llegan hasta distal, extienden el carpo y hacia distal extienden los dedos. Acá tenemos un animal, límites de la región del carpo, de la zona del metacarpo, pero acá lo que quiero indicarles es que todo vientre muscular que esté ubicado en la región del antebrazo, después sus tendones continúan hacia distal y van a ser músculos que actúen en el carpo. Algunos de ellos, y algunos son más largos y llegan también hasta los dedos, por lo tanto pueden actuar en el carpo y en los dedos. Acá tenemos un repaso de los nervios del plexo braquial. El listado de la izquierda son los nervios y a la derecha tienen el grupo de músculos a los que van. Los primeros son nervios del plexo que van a músculos extrínsecos hasta el subescapular. El nervio subescapular inerva al músculo subescapular. De ahí hacia el listado que sigue ya son músculos intrínsecos, este grupo. Por lo tanto, algunos vimos la clase pasada, como el nervio axilar, que inervaba los flexores del hombro, al grupo de los flexores del hombro. Vimos el nervio músculo cutáneo, que inerva los flexores del codo. También vimos al supraescapular, que inerva a extensores del hombro, como son el supra y el infraespinoso. Y hoy tenemos que hablar del nervio radial, que actúa sobre los músculos que extienden el codo, carpo, y también puede en alguna especie que llegue hasta el dedo, los extensores del dedo, sobre todo en el perro, y el nervio ulnar y mediano para los flexores del dedo. Los músculos que actúan en el carpo, hay un grupo que se ubica cráneo lateral del antebrazo, es decir, los vientres musculares están en la zona cráneo lateral del antebrazo. Acá tienen un esquema del Kenning con los músculos pintados para que ustedes sigan las referencias y el listado de los nombres que tienen que saber. Como habíamos dicho, todo músculo, todo tendón de músculo que pase por dorsal del carpo va a extender el carpo. Por lo tanto, los más importantes que tienen que conocer son el extensor carpo radial, que es el que está pintado en amarillo clarito. Tienen que llenar los cuadros con el origen, la inserción, la función que ya la tienen, es un extensor del carpo, y la inervación. Vamos a hacer acá una especie de resumen de lo más importante de estos músculos. Otro de los músculos que actúan solamente en el carpo es el extensor oblicuo del carpo, que es este que está cruzado acá con rosa fuerte, que algunos autores también le llaman abductor largo del dedo 1 o abductor del pulgar. Tiene algunos sinónimos este músculo. También está el extensor carpo ulnar dentro de este grupo, o también llamado ulnar lateral. Acá lo tenemos, el extensor carpo ulnar con naranja, es este músculo. Lo que pasa es que por la ubicación que tiene no es un verdadero extensor del carpo, sino que es un flexor del carpo. Entonces, guarda porque es una excepción. Se llama extensor carpo ulnar, pero es un flexor del carpo, porque está muy, demasiado lateral, más tirando ya a la parte palmar o caudal del antebrazo. Otros músculos que le pertenecen a este grupo son el extensor digital común,
que acá lo tenemos el extensor digital común pintado en amarillo más fuerte, es decir, es un músculo que está en la zona cráneo lateral del antebrazo, su vientre está acá, su tendón pasa por el carpo, por lo tanto también extiende el carpo, pero es un músculo largo que llega hasta los dedos, por lo tanto su principal función va a ser extender los dedos. Al igual que el extensor digital lateral, que está pintado con este tono, acá lo tiene el extensor digital lateral, también colabora, serían sinergistas de los que están subrayados. Los principales agonistas, sobre todo, es el extensor carpo radial y el extensor oblicuo del carpo, por eso se los subrayé como agonistas de la extensión del carpo. Después les colaboran el extensor digital común y el extensor digital lateral, porque estos dos últimos llegan hasta los dedos. Por lo tanto, la principal función va a ser actuar extendiendo los dedos. Como un resumen de esta parte, tienen que las características de estos músculos es que sus vientres se encuentran cráneo laterales al antebrazo. Se originan en el epicóndilo lateral del húmero, que no lo divisan acá, pero acá abajo, si pudiéramos levantar esta zona, estaría el epicóndilo lateral del húmero. Y otra característica que tienen es que están inervados por el nervio radial del plexo braquial. Acá tenemos una disección superficial, si ustedes pudieran elevar la piel de la zona de antebrazo o ya más distalmente, podrían levantar la piel y divisar esta especie de fascia siempre que envuelve a los músculos, que es la fascia superficial, y ya luego la fascia profunda que separa un vientre muscular de otro o un tendón de otro. Acá les voy a dejar algunas láminas de un atlas que también van a tener la referencia y se los puedo pasar a este atlas ya con el listado de lo más importante que tienen que conocer. Si ustedes levantaran la piel en un miembro torácico del perro, verían este tipo de imágenes. Este es un aspecto superficial, solo se retiró la piel y la fascia superficial. De la región del codo, del lado izquierdo, en una vista lateral. Entonces, todo este es el listado de músculos que tienen que conocer, seguir los números y tratar de ubicar, por ejemplo, con el número 7, hemos estado diciendo el extensor carpo radial. Es el perfil más craneal del antebrazo. Es decir, debajo de este grupo de músculos está el radio y la ulna. Todos estos vientres dijimos que se apoyaban en el antebrazo. Son el extensor carpo radial, el extensor digital común, el extensor digital lateral y el extensor carpo ulnar, que ya pasa a ser un flexor. Pero todo este grupo, que nombré primero, desde el 7, 8 y 9, extienden el carpo. Estas son láminas de disección del libro de Miller, de perro, para que ubiquen ese grupo de músculos que estuvimos nombrando. Extensor carpo radial, extensor digital común, extensor digital lateral y el ulnar lateral. Todo el grupo cráneo lateral del antebrazo. Y acá está el oblicuo, extensor oblicuo del carpo o abductor largo del dedo 1. Ese músculo, lo que tiene de particular el abductor largo del dedo 1 es que cruza siempre por arriba, lo pasa por la parte superficial al extensor carpo radial. Acá tenemos otra vista bien craneal de los músculos del antebrazo para que sigan los tendones. Acá está lo que les decía, que el abductor largo del dedo 1 pasa sobre el extensor carpo radial. Entonces, el extensor carpo radial se va a insertar, ustedes tienen que llenar los cuadros con la inserción del extensor carpo radial, que va a ir aproximal de, por lo general, metacarpiano 1 y 2 en el perro. Entonces, como llega solo al carpo, es un extensor del carpo. Miren el tendón de cómo sigue de largo el extensor digital común. Ese va a ir hasta las apófisis extensoras de las terceras falanges de los dedos funcionales.
Y el extensor digital lateral, también busquen la inserción para que llenen los cuadros y acompaña al lado, ¿sí? Más lateralmente, al extensor digital común. Y también va a llegar hacia distal, pero tiene una particularidad que me gustaría que busquen de los libros y cualquier cosa nos consulten. Quiero que busquen la inserción del extensor digital lateral, tanto en el perro como en el caballo. Y acá les dejo otra imagen para que vuelvan a mirar el atlas del perro, ubicando estos músculos que estuvimos hablando. Extensor digital, extensor carpo radial, perdón, con el 1, el 2, el extensor digital común, el 3, el extensor digital lateral. Y acá tienen la comparación, la anatomía comparada. Hagan hincapié en el perro y en el caballo para poder seguir estos músculos que estuvimos hablando. Extensor digital común es el amarillo fuerte que pasa de largo a la apófisis extensora de la tercera falange en el caballo. Y el extensor digital lateral lo acompaña, pero busquen la inserción que tiene en el equino. Y acá ven el extensor carporradial del caballo y cómo pasa sobre él el extensor oblicuo del carpo. Bueno, esta es la región del antebrazo entonces del equino. Hay una particularidad que tienen que leer, que es el lacertus fibroso. El lacertus fibroso está marcado acá, es una conexión fibrosa que hay entre el bisebraquial, que era el principal flexor del codo, con el extensor carporradial. Esto lo vamos a ver la clase que viene, lo vamos a repetir. Colabora con el sostén pasivo, es una estructura del sostén pasivo. Colabora con estructuras para que el animal no se desplome, por decirlo así, ¿no? Quede totalmente sus articulaciones cuando está parado, pueda sostener el peso de su cuerpo sobre el miembro torácico. Entonces hay una conexión entre el bisebraquial y el extensor digital, y el extensor carpo radial, que es este músculo que está acá. Entonces, esa conexión se llama lacertus fibroso y solo la presenta bien desarrollada el caballo. Pasamos al grupo que actúa flexionando el carpo. Este grupo se va a ubicar caudo medial del antebrazo. Son el flexor carpo radial y el flexor carpo ulnar principalmente, como principales agonistas de la flexión del carpo. Por lo tanto, se ubican a caudal y medial del antebrazo, porque ahí va a estar el ángulo de flexión del carpo y también de los dedos. Pero en este caso solo nombré músculos que actúan en el carpo, flexor carpo radial y flexor carpo ulnar, que tiene dos cabezas de origen, una en el húmero y otra en la ulna. También tenemos dentro del grupo de los flexores de carpo y dedo al flexor digital superficial y al flexor digital profundo, que tiene tres cabezas. Una que nace en el húmero, otra en el radio y otra en la ulna. Por lo tanto, se llaman cabezas humeral, radial y ulnar. Estos músculos están inervados, por ejemplo, el flexor carporradial por el nervio mediano del plexo braquial y el flexor carpo ulnar por el nervio ulnar del plexo braquial. El flexor digital superficial también lo inerva el nervio mediano. Y al profundo, dependiendo sus cabezas, le van a llegar los dos nervios, el mediano y el ulnar. Ya voy a hablar más en detalle a qué cabeza le corresponde cada nervio, porque por ejemplo a la cabeza ulnar le va a llegar el nervio ulnar. Pero a la cabeza humeral, que es tan grande, le llegan los dos, el mediano y el ulnar. ¿Qué características tienen estos músculos? Sus vientres se ubican caudo medial al antebrazo, es decir, rodeando al radio y a la ulna. Y luego sus tendones llegan, en algunos casos, solo hasta el carpo, como el flexor carporradial y el flexor carpo ulnar. Y otros siguen de largo y actúan en carpo y en dedos.
como los flexores digitales, el superficial y el profundo. Ellos se originan en el epicóndilo medial del húmero y dijimos que estaban inervados por estos dos nervios, pero en realidad ahí tienen que hacer la diferencia qué nervio llega a cada uno de los músculos, mediano o ulnar, o solamente en el caso del flexor digital profundo le llegan los dos. Estas son las láminas que ustedes tienen que ubicar con los músculos que hemos estado nombrando. En el caso del perro, el flexor carporradial es esta parte muscular y su tendón va a llegar a una determinada zona de la zona del metacarpo, pero ustedes lo tienen que buscar en los libros y llenar los cuadritos donde se inserta el flexor carporradial. El flexor carpo ulnar, que va a tener la cabeza, en este caso está marcada la cabeza ulnar, porque miren cómo nace desde la zona de la ulna, y también la cabeza humeral, que está un poquito más profunda, del flexor carpo ulnar. Y otro músculo importante que se ve bien de la vista palmar o caudal es el flexor digital superficial. Justamente si se llama flexor digital, va a los dedos, superficial porque se apoya sobre el profundo. Entonces lo que van a ver es el flexor digital superficial primero. Lo tengo que levantar para poder ver las cabezas del profundo. El flexor digital profundo le alcanzo a ver acá el tendón que está asomando debajo del flexor superficial. Y acá tenemos, por ejemplo, una de las cabezas que se puede ver abajo de ese flexor digital profundo, la cabeza ulnar, tapada por el flexor carpo ulnar. El tendón del flexor digital profundo, llegando a las falanges en el perro, eso tienen que mirarlo mejor en el caballo, pero va a llegar, en el caso del equino, el flexor digital profundo, a la línea semilunar de la cara flexora, de la falange 3 o distal. Y acá tenemos el tendoncito, los tendones del flexor digital superficial, que se los voy a explicar dónde se inserta en el caballo. Acá dejamos estas láminas de atlas para que ustedes repasen dónde se ubican los músculos que estuvimos nombrando. Este es un aspecto superficial del antebrazo donde se eliminaron las fascias, pero es una vista medial. Entonces, por ejemplo, tienen con el 2 al flexor carpo radial. Y dijimos que se veía, bueno, acá tienen el extensor carpo radial, pero se ve, es un músculo que está del otro lado. Dijimos que era del grupo de los extensores. Y tienen cabezas con el 3, con el 4, por ejemplo, dos de las cabezas del flexor digital profundo. Con el 5 está el flexor digital superficial. Acá el animal mira, esta es la parte craneal y esta es la parte caudal. Por eso acá el primero que ven de la vista caudal es el flexor digital superficial, que está tapando a las otras cabezas del profundo. Otros músculos pequeños que están en el listado de nombres son los músculos rotadores del antebrazo. Los que rotan hacia la parte externa, hacen una rotación hacia afuera, se llaman supinadores. El movimiento sería supinación, es decir, hacen una rotación hacia lateral. Y los músculos son el supinador, que es el más importante del grupo, y no voy a nombrar el braquio radial, que es un músculo más pequeño, no lo tenemos en el listado. Quedémonos con el supinador. Y los que rotan hacia medial, o son rotadores internos, se llaman pronadores, hacen pronación, son el pronador redondo, que acá lo tenemos, justamente para poder hacer ese movimiento de rotación, tienen que tener esta disposición. Uno, forman entre los dos una B corta, como una letra B. Uno van a hacer el supinador del epicóndilo lateral del húmero y el pronador redondo del epicóndilo medial del húmero. Y los dos van hacia la parte proximal del radio. Otro rotador de la parte de los pronadores es el pronador cuadrado, que tiene bastante poco movimiento. Él se ubica entre el radio y la ulna, ¿sí? Acá está cortado el radio para que vean
que el pronador cuadrado se encuentra en el espacio interóseo, entre los dos huesos, entre el radio y la ulna. Bueno, acá dejamos más láminas para que ustedes estudien en profundidad cómo sería una disección en el perro, ¿no? Una vista craneal, acá tenemos los músculos profundos del antebrazo izquierdo y ahí ven con el 1 el supinador y con el 2 el pronador redondo, pero tengo que levantar este supinador, por ejemplo, está bien debajo del extensor carporradial, del primer extensor que habíamos nombrado del antebrazo, del a nivel del carpo. Para poder ver el supinador tengo que levantar el extensor carporradial. Y acá tienen con el 2, en esta imagen de la derecha, el pronador cuadrado, que está bien en el espacio entre el radio y la ulna. Esto es un corte transversal del antebrazo, por lo tanto estoy cortando el radio, la ulna y todos los músculos que los rodean. Es muy buena lámina para estudiar la ubicación que tienen todos esos vientres que estuvimos nombrando. Desde el extensor carporradial, todo este músculo forma todo el perfil craneal del antebrazo, siguiendo por el extensor digital común, el extensor digital lateral, esta es la ubicación que tiene el vientre, el ulnar lateral o extensor carpo-ulnar que dijimos que era un flexor en realidad del carpo, y los músculos que están por la parte caudo-medial. El que se ubica hacia medial es el flexor carpo-radial. Luego, tapando toda esta gran masa muscular, tienen al flexor digital superficial y más internamente las cabezas del flexor digital profundo. Acá están viendo la cabeza humeral, que es muy grande. Y otra de las cabezas, por ejemplo, que se nota acá es la cabeza radial y la cabeza ulnar. Es una muy buena lámina porque acá tienen una perspectiva de la posición que tienen los distintos vientres, cómo rodean al radio y a la ulna. Acá nos faltaba el flexor carpo-ulnar. ¿Sí? Desde el lado medial voy a tener al flexor carpo-radial, que es este, y desde el lado más yendo hacia el lateral al flexor carpo-ulnar, pero bien por palmar, o por caudal en este caso porque es el antebrazo. El pronador redondo se encuentra entre el extensor carporradial y el flexor carporradial, el pronador redondo. El pronador cuadrado se encuentra, dijimos, entre el radio y la ulna, bien profundo. Los músculos que actúan en los dedos. El grupo craneolateral del antebrazo son los extensores de los dedos, extensor digital común y extensor digital lateral. Acá tienen un resumen de este atlas, este es un aspecto superficial del antebrazo y de la región del antebrazo, la parte distal y del carpo, se eliminaron las fascias y también un retináculo extensor se eliminó, que lo está envolviendo los músculos que pasan por el carpo, y se puede apreciar cómo los tendones entonces de los músculos digitales van a ir se van a dirigir después hacia distal, ¿no? El extensor digital común tiene 4 tendones, va a ir a la apófisis extensora de la tercera falange, en el caso del perro, para el dedo 2, 3, 4 y 5. Y el extensor digital lateral al dedo 3, 4 y 5. Estas son láminas de Popesco, de un atlas, de anatomía comparada, también en este caso del caballo, para que ustedes puedan tener con la descripción de las láminas cada uno de estos músculos marcados con números. Los que nombramos recién son el 14 y se alcanza a ver acá el extensor digital lateral al lado. Este es el 14 y el extensor digital común. Y esta es la vista, se las dejo, la vista medial. Si amplían el PowerPoint van a poder ver el listado que sigue de estos nombres. Si no, me piden las láminas y yo se las paso.
Del grupo caudomedial del antebrazo nos falta ver los flexores de los dedos. Son el flexor digital superficial, que acá lo tenemos, y el flexor digital profundo con sus cabezas humeral, a las cuales le llegan el nervio mediano y el ulnar, cabeza radial, le llega el nervio mediano, y la cabeza ulnar le llega el nervio ulnar. Esta es la comparada para que vean del grupo de los extensores cómo llegan los tendones. Ustedes completen los cuadros de la inserción, sobre todo en perro y en caballo, a dónde terminan, ¿sí? A dónde se insertan los extensores del carpo y los extensores de los dedos. Y esta es la vista caudomedial. Acá se ve bien el flexor digital superficial y están tapadas las cabezas, ahí se alcanza a ver una de las cabezas del flexor digital profundo. Acá ven bien cómo tengo que cortar los vientres del flexor digital superficial para poder divisar las cabezas del flexor digital profundo. Este flexor digital profundo es muy importante, llega, dijimos, en el caso del caballo, el profundo a la línea semilunar de la tercera falange. En cambio, el superficial, lo voy a mostrar en otra foto, termina antes, se inserta a distal de la falange proximal y proximal de la falange media. Estas son láminas para que ustedes impriman. Y acá tenemos los tendones, como el tendón del extensor digital común del caballo llega a la apófisis extensora de la tercera falange. En cambio, el flexor digital superficial va a terminar entre la falange proximal y la falange media, a distal de la falange proximal y proximal de la falange media. Ahí termina el flexor digital superficial del caballo. Y el flexor digital profundo termina a nivel más o menos de la línea semilunar, en la parte de la cara flexora, ¿no? De la superficie flexora de la tercera falange. Y fíjense en cómo para protegerse, porque pasa sobre el hueso navicular, para protegerse tiene una bolsa que se llama bolsa podotroclear, que lo protege cuando pasa sobre el hueso sesamoideo distal o navicular. Ahí en ese nivel va a haber una bolsa podotroclear. También el extensor digital común tiene una bolsa sinovial a nivel del nudo. Y acá dejo un repaso, una especie de resumen de lo que vamos a ver la clase que viene más en detalle. Son ligamentos accesorios, tanto el flexor digital superficial como el flexor digital profundo presentan una serie de ligamentos o bridas que lo conectan a distintos lugares y que son importantes para el sostén pasivo que vamos a hablar la clase que viene. Son el ligamento accesorio del flexor digital superficial, es también llamado brida radial, porque se une al flexor digital superficial y se pega al radio. Y el ligamento accesorio del flexor digital profundo es muy importante también, llamada brida carpiana. Se une al flexor digital profundo y viene desde el ligamento palmar del carpo. Lo vamos a repetir la clase que viene. Esto es el túnel del carpo, es un tema importante que tienen que estudiar de los libros. Este es el túnel del carpo del perro, se los voy a explicar en el equino. Este es un corte transversal del canal del carpo, donde ustedes tienen los huesos, hueso carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar y carpo accesorio. A este nivel tienen un retináculo por palmar, o por caudal sería en este caso, que es el retináculo flexor. Entonces ustedes lo que tienen que conocer son los límites. El retináculo flexor es el límite palmar y medial. Y tienen que conocer el límite dorsal, es el ligamento palmar del carpo, todo un ligamento que pega por palmar a los huesos del carpo. Ese va a terminar siendo el límite
dorsal de todo este túnel. El túnel es esta parte. Entonces tiene un límite dorsal que es el ligamento palmar del carpo y tiene un límite medial y palmar que es el retináculo flexor. Y el límite lateral es el hueso accesorio, que es este el límite lateral, porque esto es medial y esto es lateral. Y tienen que conocer el contenido que hay adentro del túnel del carpo. Están pasando el tendón del flexor digital profundo y el tendón del flexor digital superficial, junto a otras estructuras que son la arteria mediana, lo vamos a nombrar la clase que viene, no la otra, esto, pero que les quede el resumen, la arteria mediana y el nervio palmar medial. Eso sería el contenido. Flexor digital profundo, flexor digital superficial, arteria mediana y nervio palmar medial. Y el músculo interóseo es un músculo importante que también vamos a seguir repasando la clase que viene, también llamado ligamento suspensor del nudo. Tienen que estudiar dónde se origina y dónde se inserta, ¿sí? El músculo interóseo se origina en el ligamento palmar del carpo, se abre a lateral, se abre por la parte abaxial de los sesamoideos proximales, manda ramas extensoras hacia el extensor digital común. Por lo tanto, se está insertando de esa manera. Se inserta en la cara abaxial de los sesamoideos proximales. Pero a su vez desde allí siguen unas ramas extensoras que se terminan uniendo al extensor digital común, a ese tendón que pasa por craneal. Lo vamos a repetir, la clase que viene es un músculo muy importante. Eso es todo lo que hemos visto de la clase de hoy.